¿Estás en búsqueda de libros que te dejen con la boca abierta? Pues no te preocupes, en esta ocasión te traigo 10 títulos que te dejarán sin palabras. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios, donde hablo de libros, libros y más libros. Y en esta ocasión estoy muy contenta y emocionada porque les traigo un video que había querido grabar desde hace tiempo. Hace unas semanas vi en el canal de Donna Oltra un video en donde ella hablaba de 5 títulos que la dejaron totalmente sin palabras y con la boca abierta, y inmediatamente pensé que podría hacer algo similar en el canal. Entonces registré algunos de los libros que más me han atraído y que más me han llamado la atención y dejado en este estado de sorpresa total. Y estos libros se incluyen en esta lista porque tienen personajes que hicieron actividades que me parecen sumamente sorprendentes, tienen también algún giro dramático que no me veía venir y me dejaron con la boca abierta, o simplemente tienen un estilo de narrativa que llama muchísimo la atención. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos a ver estos 10 títulos. El primero que les quiero mencionar es el que sin duda me dejó completamente sin palabras, y es Confessions o Confesiones de la autora japonesa Kanae Minato. Este fue un libro que leí gracias a la recomendación de Marianne de Vikinga Lectora, y desde que lo empecé a leer me gustó bastante, me entretuvo, me enganchó. La historia va sobre una maestra que está en el último día que va a fungir esta profesión, y pues decide este último día juntar a su grupo de alumnos y decirles que esta va a ser su última clase. No solo eso, sino que esta va a ser la última clase porque su hija falleció recientemente, y a pesar de que se considera que el hecho fue un accidente, ella sabe con certeza que fue un asesinato. Y no solo eso, sino que el asesinato fue cometido por unos estudiantes que están en ese salón. Entonces, a partir de ahí, pues empieza toda la historia de qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas. Tenemos la perspectiva de diversos personajes, y al final, de verdad que yo quedé totalmente sorprendida. Recuerdo que leí el último párrafo de este libro y dije, wow, y me quedé con la boca abierta por un buen tiempo porque me sorprendió muchísimo ese desenlace y esas acciones de la protagonista. De verdad, es un muy muy buen libro. Si les gusta el thriller, el suspenso y en sí todas las historias psicológicas, este es el bueno. Después les tengo otro de mis libros favoritos, y es Pequeñas Mentiras de Liane Moriarty. Este es un libro súper interesante porque nos cuenta como dos historias en paralelo, o bueno, podríamos decir que cuatro, pero vamos a decir que son dos. Por un lado tenemos una investigación policíaca porque hubo una muerte en una reunión de padres de familia, y no se sabe exactamente si la muerte fue un accidente o si fue un asesinato. Y por el otro lado tenemos la historia de tres mujeres que pues forman parte de este grupo de familias, y cada una nos cuenta su vida, sus historias, sus relaciones personales y demás. Y pues tenemos, como les digo, estas dos historias paralelas, pero lo más interesante de este libro es que nunca sabemos quién falleció. Entonces, a pesar de que se está llevando a cabo la investigación, uno siempre está con la duda de quién fue el que murió. Y a mí me llamó muchísimo la atención este libro porque yo, a medida que pasaban los capítulos, decía, se me hace que la persona que falleció fue este personaje. Y luego pasaban dos o tres capítulos y decía, se me hace que no, se me hace que fue este otro. Y luego pasaba un ratito más y decía, se me hace que fue el otro. Y al final, cuando finalmente se devela quién murió, yo estaba totalmente en shock. No me lo esperaba, no me lo veía venir. Y me gustó muchísimo la forma en la que la autora pues nos fue dando pistas, pero en realidad con todo y todo nos sorprendió. Entonces, de verdad, si están buscando una buena historia con buenos personajes, que los tenga ahí a la orilla de la silla, este es un excelente libro. En el puesto número 3 les tengo un libro que sin duda tiene que estar aquí, y es Psycho de Robert Bloch. De este libro les quiero contar una historia muy chistosa que, como saben, pues este libro tiene una adaptación cinematográfica que es famosísima y que yo creo que todos han visto al menos una escena de ella. Pero bueno, el punto es que yo, cuando estaba buscando este libro, creo que me spoileé en Wikipedia o algo así. Entonces les recomiendo mucho que si no saben nada de este libro y les interesa, vayan a leerlo. No busquen sinopsis, no busquen ideas, no busquen nada porque probablemente van a acabar spoileados. Y recuerdo que yo me spoileé, pero pasó un tiempo y al final como que el spoiler se me olvidó. Tuve la suerte de que me pasó eso. Entonces, cuando leí el libro y finalmente llegué al final, fue una sorpresa para mí. Y bueno, muy brevemente les cuento que Psycho nos cuenta la historia de una mujer que trabaja en un lugar y tiene un par de situaciones en su vida que no le encantan, y un día en su trabajo le piden que vaya a dejar una gran cantidad de dinero a un lugar, y se le hace fácil que pues ella simplemente se va a llevar el dinero. Entonces decide irse, y en el camino se da cuenta que tiene que hacer una parada para en un hotel, y a partir de ahí pues
empiezan a suceder una serie de cosas que pues, leen el libro y ya no les cuento más. Es una historia muy buena, muy entretenida y de verdad que el final es sumamente impactante y los dejará con la boca abierta. Otro librazo que sin duda tiene que estar aquí es Perdida o Gone de Gillian Flynn. Este es un libro que para mí tiene uno de los mejores personajes que existe en la literatura. A mí es un personaje simplemente inolvidable y con una forma de pensar y de actuar que no se va a encontrar en otro lugar. Y en caso de que no lo conozcan, bueno, este libro nos cuenta la historia de una pareja que un día el hombre se levanta, el esposo, y se da cuenta que su esposa está desaparecida. No sabe exactamente si se fue, si la secuestraron, si desapareció, no se sabe nada. Entonces él pues lo registra y una vez que registra esto en la policía empieza a investigar y parece ser que fue el esposo el que la desapareció, ¿no? A partir de ahí empieza toda una serie de cuestiones, de actos, también de historias en donde vemos cómo era la relación de estos dos personajes, qué fue lo que pasó y sobre todo dónde está Amy, esta esposa desaparecida. Y es un libro simplemente muy impactante que justo cuando crees que ya sabes para dónde va, te cambia totalmente la trama y siempre te tiene con sorpresa tras sorpresa e incluso el final es bastante sorprendente. Una joyita de la literatura, de verdad, léanlo. Otro libro que también tengo que mencionar aquí es el de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ese es un libro muy cortito, es una de las novelas mexicanas yo creo que más conocidas y se la recomiendo bastante. Es una novela en la cual al inicio no sabemos muy bien qué está pasando, pero finalmente cuando ya entendemos la situación es algo que nuevamente nos dejará con la boca abierta. No les quiero dar muchos detalles, pero esta novela nos cuenta la historia de un joven que va a un pueblo a buscar a su padre y cuando llega ahí empieza a interactuar con muchas personas, pero poco a poco se da cuenta que el comportamiento de estas personas no es tan habitual y que pues estas personas pueden ser distintas a lo que se esperaba. Es un libro bastante bueno, un poquito complejo como les digo, pero una vez que ya lo entiendes es bastante entretenido y sin duda algo que te dejará sin palabras. Otro de los libros que sí me dejó así de fue el de Paradero Desconocido de Catherine Cressman Taylor. Este es un libro muy cortito en el cual vemos la correspondencia entre dos muy buenos amigos alemanes que vivían en Estados Unidos un poquito antes de 1940 y ellos, como ya les comenté, eran muy buenos amigos, eran socios, entonces uno de ellos decide irse a Alemania y el otro se queda en Estados Unidos cuidando el negocio. Entonces empiezan a pues mantener una serie de cartas en donde se escriben cómo estás, qué está pasando, qué cuentas sobre tu familia, etcétera. Y al inicio vemos que tienen una relación muy cercana, muy bonita, muy amistosa, todo va de maravilla, pero a medida que van pasando los meses vemos cómo la actitud de ambos empieza a cambiar y sobre todo vemos cómo es que esta mentalidad un poco alemana que se ve afectada por el nazismo empieza a hacer que la relación entre ellos se modifique y se vaya desmoronando. Y es un libro muy, pero muy bueno, es totalmente impactante porque son cartas muy breves, es un libro muy corto, pero en estas pocas palabras la autora logra contarnos cómo es que una relación puede cambiar tan radicalmente por las situaciones del mundo. Es una joyita y es un libro que al final te dejará con la boca abierta. Otro de los libros que en múltiples ocasiones me dejó con la boca abierta es el de La verdad sobre el caso Harry Keber de Joel Dicker. Casi no les hablo de este libro en el canal, pero en realidad fue un libro que me gustó bastante y que les recomiendo mucho. Y es el libro que nos cuenta la historia de un joven escritor que después de la primera publicación de su libro se hizo bastante famoso, pero ha estado tratando de escribir su segunda novela y como que no le llega la inspiración, no llegan pues en sí lo que necesita para hacerlo. Entonces decide contactar a un viejo maestro y mentor y asiste con él unos días, se la pasan muy bien, todo muy tranquilo. Eventualmente él regresa a su casa y se da cuenta que este escritor acaba de ser juzgado porque se encontraron un cadáver en su casa y empieza toda la investigación para ver pues por qué el cadáver está ahí, de quién es y sobre todo si su mentor fue el asesino. Es un libro súper intrigante que poco a poco nos van a dar pistas y pues en sí información de qué fue lo que pasó y cada vez que sientes que ya sabes qué va a pasar, te dan otra pista, otra situación, se atraviesa otro personaje y la historia es súper entretenida y el final también es bastante sorprendente. Otro de los libros, o bueno, series que creo que en múltiples ocasiones nos deja con la boca abierta es la serie de los Juegos del Hambre de Susan Collins.
Esta serie es una de mis series favoritas y creo que tiene múltiples momentos en donde nos deja sin palabras y con la boca abierta, pero particularmente yo recuerdo casi al final del libro 2 y en un pedazo como al medio de la tercera parte, en donde pues en un caso se presenta el fallecimiento de un personaje que yo no me veía venir y wow, o sea, me sorprendió esa muerte, a pesar de que ese libro está lleno de muertes. Y otro punto en el que yo estaba totalmente impresionada fue cuando finalmente se dice que si van a hacer otra sesión de los Juegos del Hambre y las personas que están ahí, muchas dicen que sí. Y en ese punto yo estaba total y completamente en shock porque, pues bueno, si se conocen la historia saben que ese es un punto culminante y es un punto que nos deja reflexionando mucho sobre la humanidad y cómo es que a veces tomamos decisiones que no son las mejores. Este libro y esta serie me parece una joyita, amo a Susan Collins y si no lo han leído, de verdad denle una oportunidad a los Juegos del Hambre. Después otro libro que también me dejó total y completamente sin palabras es Passing o Claroscuro de Nella Larsen. De este libro les he hablado bastante en los últimos meses y es un libro que me encantó. Nos cuenta la historia de dos mujeres que se conocen y bueno, que se reencuentran más o menos como en los 30s, 40s en Estados Unidos y ellas empiezan a platicar y de repente se dan cuenta que una de ellas está haciendo pasar por blanca a pesar de que las dos son afroamericanas. Y es un libro muy interesante que nos mete en la psicología de los personajes, que nos hace reflexionar sobre cómo es que a veces nos hacemos pasar por quienes no somos. Y es un libro que de verdad vale muchísimo la pena, nos tiene ahí como que con muchos giros y finalmente debo decir que la escena final también a mí me dejó totalmente sorprendida y sin palabras. Y ya para terminar, les tengo un libro que yo no sé cómo leí, no les recomiendo que lean, pero igual me dejó en múltiples ocasiones sin palabras, y es el libro de Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Este libro lo leí ya hace bastantes años, desgraciadamente no puedo olvidar mucho de las escenas que leí en ese libro. Es un libro que nos habla de un grupo de personas que comete actos bastante degenerados de índole sexual erótica y es totalmente perturbador. Cada vez va subiendo más el grado de situaciones raras, extrañas y simplemente sorprendentes que se llevan a cabo. Entonces es un libro muy pero muy perturbador, muy de por qué están haciendo esto y es un libro que definitivamente nos deja sin palabras. Y bueno, esos fueron algunos de los títulos que a mí más me han llamado la atención y que más me han dejado sorprendida, sin palabras y con la boca abierta por cualquiera de las razones antes mencionadas. Me encantaría que me cuentes cuáles son los títulos que tienen algo así. Y si les interesó este video, yo creo que muy probablemente también les gustará este video en donde les cuento otros libros que me han dejado pensando mucho y que también me han causado mucha sorpresa. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden dejarme un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Muchas gracias por ver y adiós. Bye.